Operación EL. Ciro Jacuzzi analiza toda la actualidad escobarense. 3 minutos ya pasaron de las 19 horas, segunda hora, y como bien lo anunciaba ahí nuestro señor locutor, ya lo tenemos como el primer martes de cada mes al señor Ciro Jacuzzi, director de revista Día 32, director del portal de noticias El Día de Escobar. Bienvenido nuevamente, Ciro, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Martín? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Todo bien? Bien, bien, todo en orden. ¿Vos? Bueno, perfecto. Mucha información por lo que veo acá que me ha mandado en la hoja de producción. Siempre tenemos temas para hablar, siempre la actualidad local deja mucha tela para cortar, más si lo hacemos una vez al mes, pero antes de entrar en eso, hagamos algo que no hicimos el mes pasado y que hubiera sido necesario. A ver. Prueba de sonido, ¿cómo estamos? Yo lo escucho bárbaro usted. ¿Sí? No se corta, no retumba. No, hasta podría ser una descripción de cómo está usted ahora sentado en su silla de su casa o de su... No sé si está ahora en la redacción Estamos en el búnker. Sí. Ah, está en el búnker. Bueno, mira, te iba a hacer una descripción de cómo estabas, pero la voy a dejar para otro momento porque no quiero perder un solo segundo en que nos comuniques todo lo que está pasando y el análisis, por supuesto, que tenemos mes a mes con vos acá. Dale, vos marcás el ritmo, Martín. Yo te había propuesto 3 temas para hoy. Sí. Si te parece, empezamos por el peor de todo, sí, que es el tema que lamentablemente tenemos que tocar todos los meses y que no hay forma de gambetearlo, ¿no? Segunda ola de COVID, seguro. Sí, exactamente. ¿Cómo estamos en Escobar? ¿Cómo terminó mayo? Ayer terminó el 5.º mes de este año. Sí. Y las estadísticas nos van marcando la evolución de esta situación que venimos atravesando desde marzo del año pasado. Sí. Vos recordás que cuando hablamos la última vez teníamos los peores indicadores desde el inicio de la pandemia, con récord de contagios y récord de personas fallecidas. De personas fallecidas en abril, claro, sí. Claro, bueno, después de esa segunda ola fuerte de abril, que obviamente es una segunda ola que continúa, comenzaron a tomarse algunas medidas, algunas restricciones de manera paulatina hasta llegar a las más fuertes cerca ya del final del mes pasado. De mayo. Bueno, esas restricciones que se fueron implementando, algunos resultados dieron. Vamos a repasar con 3 indicadores concretamente cómo cerró mayo en el partido de Escobar. Vamos a empezar por las buenas. Dale. Algo que no tiene que ver con las restricciones, pero que es un dato fundamental, clave, determinante, la vacunación. ¿Cómo estuvo en mayo la vacunación? Bueno, fue un nuevo récord de vacunación. Bien. El anterior había sido abril. Sí. En mayo hubo un 30% más de dosis aplicadas que en abril. Bien. Concretamente, Bien, buena noticia. fueron 21.861, casi 22.000 para redondear, contra 16.833 de abril, casi 17.000 para redondear, 22.000 contra 17.000, un 30% más de vacunas aplicadas en el partido de Escobar en mayo, lo que da un total de 55.730 dosis aplicadas hasta ayer. Bien, perfecto. Bueno, de este número total, el 90% primera dosis, el 10% casi de segunda dosis. De segunda dosis. Bueno, buena noticia. Eso es una buena noticia porque además, seguramente junio de un nuevo mes récord. Así que cada mes que pasa sea un nuevo récord, eso es un dato alentador. Seguro que sí. Es un aliciente también para todos. Totalmente. Ahora, bueno, están llegando las vacunas de AstraZeneca comprometidas. Bueno, están llegando a todas partes, pero particularmente estas que tienen un valor simbólico, si se puede decir así, por el hecho de que hayan sido el principio activo producido aquí en Garín, en el Parque Industrial, por el laboratorio Max Science. Así que eso también es un dato importante por el volumen, además, no solo por este dato de color. No, más allá de que uno ve la cajita, ¿no? Y el Made in Garín, como sí, digo yo, obviamente llena de orgullo a los que vivimos acá. Tal cual, sí, no, pasará el tiempo y esa cajita realmente es para coleccionarla. Es para coleccionarla, sí, es verdad, tiene razón. Bueno, después otro dato que es positivo, de manera tenue, pero es positivo, es que la cantidad de contagios en mayo bajó, la curva de contagios se desaceleró ligeramente en un 10%, un 11,5% en realidad. Un escaloncito. Sí, en mayo fueron 5.206 contagios, a razón de 168 por día. Es muy alto esto igual, sí, o sea, claro, es un promedio alto, claro, sí. Es de vuelta lo que uno escucha en los medios nacionales, un amesetamiento, una meseta alta, ¿no? Sí.
pero fueron 5.200 contra 5.900 de abril. Bueno, esto indica que las restricciones dan resultado, está bastante comprobado que es así, a todos nos molestan, pero son necesarias y son efectivas. Seguro. Aunque el resultado de las restricciones que tomaron también se va a ir viendo fundamentalmente en estas primeras semanas de junio, con el resultado del confinamiento, entre comillas, estricto, que se implementó en los últimos 9 días de mayo, ¿no? Seguro, hay que esperar. Sí, así que bueno, pero por lo pronto ahí tenemos 2 indicadores positivos: la vacunación que avanza y los contagios que disminuyeron un poco. Igual estamos hablando de un acumulado de más de 25.000 casos positivos de COVID-19 en el partido de Escobar desde el año pasado hasta ayer. Bueno, a todo esto hay un dato que es, digamos, la contracara, y que es un dato realmente doloroso, porque en mayo se dio otro récord negativo, otro récord trágico. Fue el mes con más casos fatales en el partido de Escobar. Sí, lo sabía. Sí, y la diferencia no fue de unos pocos casos. Hubo 125 muertes por coronavirus el mes pasado. Muchísimo. Son 4 por día, es una barbaridad. Uno, ya lo dijimos, ¿no? Pero se acostumbran los números como si fuera que uno está contando monedas de 10 centavos. Sí, se convierte en un dato frío que pareciera que estuviésemos hablando de cosas, ¿no? No de personas. Sí, tal cual, exacto. Bueno, eso es lo que pasa, pero así también son los números, y por eso a veces una pausa para que no pase como un dato más, sino para que podamos procesarlo. Concretamente, decía, 125 muertes en mayo, una cada 6 horas, y es un nuevo mes récord, porque el anterior había sido abril, con 97 muertes. 97, una barbaridad. Sí. Superaba al mes de septiembre del año pasado, que fue el peor. Bueno, abril había sido el peor, ahora lo es mayo, con esta cantidad de casos fatales que elevan la cuenta de personas fallecidas en el partido de Escobar a ya más de 700. Es impresionante, sí, se superaron las 700. Esperemos que cuando hagamos este análisis del mes de junio haya cambiado, ¿no? Que sea el lado positivo y que lo cuentes que haya disminuido. Sí, yo tiendo a ser moderadamente optimista en cuanto a la proyección de los próximos meses, pero depende de un montón de variables que uno no domina apenas y más o menos conoce, así que esperemos que ocurran y confluyan para que ese deseo tuyo se pueda cumplir. Creo que es posible. Seguro. Bueno, creo que todos tenemos ese optimismo, ¿no? O por lo menos ese deseo, ¿no? De que así suceda. Claro, pero basado en que hay parámetros objetivos, tangibles, visibles, que pueden permitir que ese deseo se convierta en realidad. Está avanzando la vacunación, eso inmuniza, bajaron los contagios con las restricciones, eso es real. El tema de los casos fatales es preocupante, porque también muestra un nivel de letalidad mayor de lo que se venía viendo, ¿no? Por lo menos con respecto a abril, con estas nuevas cepas. En fin, el cuadro sigue siendo complejo, ojalá mejore. A todo esto, las camas UTI en el partido de Escobar, un dato que ya hemos dado, son 41, están todas ocupadas todavía, siguen igual, o sea, se libera una cama de terapia intensiva y automáticamente se ocupa. Sí, hay, por cada una que se ocupa hay 5 personas que están para ocuparla, ¿no? O sea, no es fácil. Y bueno, y hay un dato más con respecto a las restricciones. El fin de semana que viene, a recordar que sábado y domingo de vuelta aplica el modelo que estaba vigente hasta este fin de semana. Sí, por lo menos el primer fin de semana de junio, ¿no? Claro, después se verá. Veremos. Y es altamente probable que se siga con una dinámica parecida, por lo digamos, que se dice. Si lo que pinta madura, por lo menos un par de semanas más, calculo que va a seguir con un formato parecido. Bueno, perfecto. Bueno, ¿vamos con la segunda? ¿Cómo? ¿Vamos con el segundo tema? Damos vuelta a la página del COVID, sí, pero lo vamos a linkear con el COVID, este tema. Sí, me parece que sí. ¿Sabe que sí? Sí, porque es inevitable. Vamos a hablar del Hospital del Bicentenario de Garín. Sí, la deuda que ya lleva más de una década, ¿no? Tal cual, una década perdida, porque hace 10 años tendría que estar funcionando el Hospital del Bicentenario. Claro, 2011. Eran 7 que se iban a construir, hay 5 que ya están funcionando. El de Garín todavía está ahí, un esqueleto enorme que no tiene ningún uso. El único hospital del Bicentenario de los 7 que anunció Cristina Fernández de Kirchner en 2008, que no hizo, no pasó nada de nada, o sea, peor que Garín, ni siquiera hubo licitación, es el de General Rodríguez. Después, los otros 5 están funcionando, y el de Garín quedó así como está. Nosotros publicamos hace unos días
en el portal de Día 32 a la nota que va a salir ahora en esta edición de junio, sobre este monumento al abandono, que es en realidad una promesa eterna. Mira, yo quiero ver si tengo la capacidad de hacer un raconto cronológico medio rápido. A ver. Porque es muy largo, esta es una historia que ya lleva 13 años. Sí, yo recuerdo, obviamente, si vos me vas a corregir, pero recuerdo que Scioli lo había anunciado, que también Sandro Guzmán en su momento con su intendencia también lo había anunciado. Digo, fueron muchos momentos en que parecía, bueno, también la reactivación, ¿no?, a partir del pedido legislativo, pero creo que vos me imagino que debes tener toda la data ahí precisa de cómo fue. Correcto, las imágenes que mencionás son correctas. El inicio de esto es en 2008. Mirá, tenemos que retrotraernos al conflicto por las retenciones móviles con los sectores agrarios, la famosa resolución 125. Bueno, y ahí entonces Torbellino empieza a aparecer, a aflorar el tema de, con los recursos que se generen vía esta recaudación, hacer afectaciones que sean por la sociedad bienvenidas, recibidas de buena manera, para tratar de en esa pulseada que la opinión pública interprete también cuál era el beneficio para la sociedad. Bueno, a partir de ahí, esto después se anuncia en octubre, el 17 de octubre de ese año, del 2008, el Día de la Lealtad Peronista, Cristina Fernández de Kirchner lo anuncia en La Matanza. La idea era que los hospitales, vamos a hablar ahora puntualmente del de Garín para no involucrar a los otros, que cada uno tuvo su tiempo y su ritmo y su desenlace, pero el hospital de Garín iba a tener que estar en funcionamiento en 2011. Sí. Vos fíjate que ya en el 2008 anuncian un hospital, aclarando que se prevé que en 2011 esté funcionando. Parece mucho. Sí. Finalmente, bueno, hubiera sido un tiempazo, ¿no? Porque pasaron, no 13 años y todavía eso no están dando. Bueno, en el 2011 recién empezó la obra. Algunas apostillas sueltas. La firma del convenio marco, donde el municipio, después de haber comprado el terreno, se lo dona a PAMI para que esa obra se haga, se firmó en 2009. Mira quiénes estaban en ese acto que se hizo en la Asociación Fomento Unión Garín, y recuerdo haber estado, el intendente era Sandro Guzmán. Sí, me acuerdo. Hacía poco se había ido del PAUFE, había soltado la mano de Luis Patti para subir al frente para la victoria. El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Scioli era el gobernador, era Claudio Zin, el doctor Claudio Zin, hoy un acérrimo opositor al gobierno del mismo signo político digamos que tenía aquel al que supo pertenecer, panelista en televisión, conductor en América 24. Sí, muy televisivo. En la vereda de enfrente, digamos, el mediático médico Claudio Zin. ¿Quién más estaba? La ministra de Salud de la Nación era Graciela la Hormiguita Ocaña, que, porque quizá algunos no recuerden, formó parte del Frente para la Victoria, o fue por lo menos funcionaria de alto rango, estaba a cargo del Ministerio de Salud de la Nación, en aquel momento fue la ministra de la gripe A. Sí, qué equipo que está nombrando. La anterior pandemia a esta, ¿no? Qué equipo que está nombrando. ¿Viste? Y después me guardo para el final, que es ahora el otro nombre de quien era el secretario de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal de la Nación. El ministro era Julio De Vido, el secretario de Obras Públicas de ese ministerio era un tal José López. Mirá. ¿Lo tenés? Sí, claro que lo tenemos. Todos creo que lo tenemos, los que están escuchando del otro lado. Ahora, volvimos una década atrás, ¿no? Más de una década, claro. Empezamos todo esto en el 2008. Claro, es que estos eran los protagonistas de esta historia, cuando esta historia empezó. López, de paréntesis quiero decir, detenido en el 2016 por los famosos bolsos, y condenado hace 2 años, en el 2019, a 6 años de prisión por enriquecimiento ilícito. Para cerrar ese paréntesis. Bueno, ¿qué protagonista? No, o sea, es una historia que ya tiene una data muy larga, pero ¿por qué uno lo reflota ahora? En principio porque en el 2011 tenía que estar funcionando, pasaron 10 años, se cumplió una década. Segundo, porque, recién te comentaba, están todas las camas de terapia intensiva ocupadas, no hay más, se hacen derivaciones como se puede, cuando se puede, de la manera que se puede, en fin. Bueno, este hospital del Bicentenario le iba a aportar al sistema sanitario local 112 camas de internación, 112 camas de internación general. Vos pensás que hoy el municipio está, por ejemplo, construyendo estas 36 camas de internación intermedia en la UDP de Garín. En Garín, sí. Que todos los días el internet está subiendo fotos, videitos, diciendo, bueno, vamos, cada vez falta menos.
por 36 camas de internación. 112 iba a tener este hospital del Bicentenario en Garín. En el hospital Eril están construyendo 12, haciendo malabares sobre una baldosa, Ciro, para ver cómo pueden hacer para agregar más camas de internación. 12. Esto iba a tener 10 veces más camas. Sí, claro, si uno se imagina funcionando ahora, hubiese sido una oxigenación muy importante para esta pandemia, ¿no? Por supuesto. Tal cual, tal cual. No queda ningún tipo de duda. Corregime, estamos hablando de un hospital que iba a ser para atención al público en general, pero vos nombraste al PAMI también, ¿no? Se iba a derivar toda la gente para este hospital, ¿no? También. Claro, los que son exactamente, que tienen obra social afiliados de PAMI, que iban a tener atención, pero no iba a ser exclusivamente para afiliados de PAMI. No iba a ser hospital, Claro, que iba a tener la capacidad de dar atención al público pacientes de PAMI, que bueno, en ese momento también se podían atender en la clínica San Carlos, o bueno, había otros lugares también, ¿no? Pero bueno, y por último, con respecto al tema de las camas, para redondear, 12 camas de terapia intensiva iba a tener, que a valores de hoy es el 25% de las camas de terapia intensiva que tiene todo el distrito. El impacto que hubiera tenido que este hospital estuviera en funcionamiento, o por lo menos que se hubiera puesto en funcionamiento ahora, en todo este año y pico, donde se sabía que iba a haber una demanda hospitalaria extraordinaria. Hay algunas, no quiero entrar en números finos y en letras chicas o no tan chicas, pero porque es una historia tan larga que hay que buscar algunos tramos para resumir, pero se vio que cuando el kirchnerismo no terminaba con esa obra, el macrismo lo corría con que no terminan el hospital, pedido de informe, qué pasó, se comieron la plata, esto es una vergüenza. Cuando el macrismo gobierna, el macrismo tampoco hace nada. O sea, mejor dicho, el kirchnerismo tardó, pero avanzó. La obra del hospital del Bicentenario se paralizó en el 2015. Fue botín de campaña, lo retomaban meses antes, todo lo que quiera, pero lo que está hoy, lo que se ve hoy de esa obra terminada casi el 90%, sin equipar y con obras complementarias pendientes, lo hizo el kirchnerismo. El macrismo no movió un ladrillo, y finalmente lo que hizo fue María Eugenia Vidal decir que no iba a abrir un hospital nuevo más en la provincia. Esto lo dijo en 2017. Entonces ahora vuelve el kirchnerismo al gobierno y el macrismo señalándole un hospital que no terminó. Es casi una burla, ¿no? Digo, para la sociedad, porque la chicana política se entiende, pero claro. Enrostrar eso delante de la gente que no logra tener una atención en estos momentos me parece que no corresponde. Y la explicación de por qué no se terminó el hospital, en buena medida, es algo que no tiene que ver directamente con el hospital, pero que sí lo afecta, que es la presencia ahí, a metros, del arroyo Bedoya, que no está entubado. Hay que hacer toda una obra hidráulica que se hace, se interrumpe, se retoma, se vuelve a interrumpir, y así está. Actualmente se está haciendo, pero como es una zona inundable, hay que hacer toda una obra hidráulica para evitar que ese terreno donde está emplazado el hospital se inunde. Además, el tema de la conexión de los servicios, además el tema del pavimento en el área adyacente al hospital. A esta altura ya vale preguntarse si realmente fue un lugar adecuado el que se eligió para construir el hospital por todos los problemas que presenta el entorno. Déjame agregarte algo, o preguntarte, mejor dicho, si en el 2018, cuando hablaste del periodo macrista, la diputada Laura Russo había pedido que se ponga en el presupuesto, ¿no?, para retomarse la obra, ¿o no? Sí, hay una media verdad, que es que Laura Russo efectivamente logró que la Cámara de Diputados aprobara la incorporación de una partida permanente durante, creo que era 4 años, para destinar al Hospital del Bicentenario. Ahora, eran 5 millones de pesos, que era prácticamente un vuelto. O sea, con ese monto no se podía avanzar en nada concreto, pero era simbólicamente mantener el tema ahí. Esa es una media verdad, la media verdad oficial. La otra media verdad es que en realidad eso fue una moneda de cambio para decorar un poco la reciente llegada por entonces de Laura Russo a la Cámara de Diputados, después de que se haya ausentado cuando se votaba la movilidad, el recorte jubilatorio, la fórmula de movilidad que impulsaba por entonces el gobierno de Mauricio Macri, que ya a la hora de votar se fue, dijo que su marido, su entonces marido, intendente de Río Cruz, se había descompensado, que estaba enfermo. Sí, bueno, lo recuerdo porque después lo aclararon acá justamente en esta mesa donde estamos acá en el estudio. Bueno, eso fue como una moneda de cambio en algún punto, porque fue prácticamente paralelo y se interpretó así, pero de todos modos, más allá de esta interpretación política,
el monto no era algo que pudiera, el monto que se asignaba en esa partida era más simbólico que algo que concretamente pudiera resolver el problema de la interrupción de la obra, ¿no? Pero bueno, así estamos, en pandemia, sin camas de terapia intensiva y con un elefante blanco con 110 camas que no están disponibles porque la política argentina, el Estado argentino, no fue capaz de construir un hospital en 13 años, ni siquiera con una pandemia. Bueno, esperemos ni que no siquiera sea... con gobiernos de distinto color, como para que uno diga, bueno, no, los ineptos, los que no pueden hacerlo son aquellos, no estos, no, nadie. En ese sentido creo que es lo más preocupante, la mala señal que da la política, que ni en un caso extremo logra construir este hospital, y además hasta en lo simbólico para el kirchnerismo, ¿no? Decir, bueno, volvimos y terminamos lo que nos quedó pendiente. La verdad que me cuesta muchísimo entender, no le encuentro explicación de por qué. Bueno, esperemos que no... Para que, en todo caso, perdón, ¿no? Sí. Lo último, que este hospital se llama Néstor Kirchner, no ponen Néstor Kirchner al sanatorio que el municipio estatizó. ¿Me explico? Hasta por ese lado me resulta difícil de entender. Había intenciones porque estaba en la agenda, a principios del año pasado, pues llegó la pandemia, pero me dice, bueno, en pandemia, necesitas cama y tal lugar, actividad fuerte acá, no se hizo nada. Bueno, esperemos que no, que el titular no sea una deuda eterna, ¿no? Digo que realmente yo tengo siempre el optimismo de que en algún momento se concrete y se ponga en funcionamiento como corresponde. Yo tengo el mismo optimismo y el mismo deseo, pero el elefante blanco, que es un término que usan los arquitectos para referirse a obras que por ahí es difícil de mantenerlas, incluso de demolerlas por su estado, por distintas condiciones arquitectónicas. El elefante blanco es un término que se acuñó mucho para el hospital que iba a ser General Perón en Ciudad Oculta, en Lugano. Sí, bueno, ese edificio, ¿sabés cómo terminó? Sí, claro. Nunca fue el hospital más grande de Latinoamérica que iba a ser, y el edificio fue demolido, creo que hace 2 años. No quiero dejar afuera el tercer tema, que también es calentito. Sí, bueno, lo vamos a tocar rápido, ¿te parece? Porque tenemos poco tiempo, Sí, ¿no? sí, tenemos poco tiempo, pero igualmente tenemos todavía tiempo y tenemos tiempo para desarrollarlo después en los próximos meses, ¿no? Porque tiene que ver con las próximas elecciones. Exacto, elecciones a la vista, un aperitivo. Bien, cuenta regresiva. Sí, porque ya, a ver, en principio lo que se sabe es que elecciones, a pesar de la pandemia, en Argentina va a haber. Sí. También se sabe que se van a hacer las elecciones primarias, que en algún momento estaban puestas como en duda o en tela de juicio. Sí. También se sabe que se van a postergar los plazos originalmente previstos en el cronograma electoral. Correcto. De hecho, este miércoles el Senado va a estar dándole sanción definitiva al proyecto de ley que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados y que establece 3 cosas fundamentalmente para tener en cuenta. 3 plazos. El 24 de julio es el cierre de listas, de la presentación de las precandidaturas. 24 de julio, falta un mes y medio, un mes y 3 semanas. Sí, menos de 2 meses, sí. Exacto. El siguiente plazo es el 12 de septiembre, que es cuando se van a realizar las elecciones primarias. Bien. Y el otro plazo es el 24 de noviembre, las elecciones generales. Sí. Algo que logró la pandemia, y que en un punto es bastante positivo, un efecto colateral, es que no se esté todo el año hablando de quién puede ser candidato, de quién no, de cuándo, de cómo, de dónde, toda esa rosca infernal que incluso muchas veces la instalan sobre la mesa los medios y no necesariamente la dirigencia política, ¿no? Es verdad. Es como forzado, bueno, es año impar a hablar de elecciones, y es como que siempre estamos en elecciones porque hablamos de las elecciones que vienen dentro de un año, de las elecciones que vienen este año, de las elecciones que pasaron el año pasado. Es como que no se va nunca de... No, es desgastante también para todos, ¿no? Sí, total, es hastía, ¿no? Bueno, en este caso la pandemia lo dejó bastante de costado, pero ya se va a empezar a hablar indefectiblemente porque hay que, en principio, dirimir candidaturas y también, en principio, dirimir qué pasa con la ley 14.000. No se me vaya, Ciro, porque si no, pareciera que fuese una estrategia nuestra de Generación E para dejar a la gente calentita diciendo, uy, justo iba a anunciar algo de la cuenta regresiva de las elecciones y la gente escobarense también quiere saber qué pasa a nivel local. ¿O no? Sí, ¿me escuchás ahí? Sí, perfecto. Está bueno, buenísimo, Martín. Yo te escuchaba abajo y ahora me escucho a mí con eco. Así no, yo lo escucho. Está saliendo muy bien. Hable tranquilo, bueno, que está saliendo bárbaro. Bárbaro. Bueno, te decía... llegamos hasta dónde, porque no se cortó. Te iba a hacer una mención con respecto a la ley que limita las reelecciones indefinidas. Sí. Ahí se interrumpió. Ahí. Bueno, veremos si la ley
corre o no la misma suerte que esta comunicación, porque en realidad está vigente para empezar a ser aplicada justamente a partir de estas elecciones de medio término, sí. Pero hay quienes están con ganas de interrumpirla haciendo una lectura o una interpretación bastante conveniente de, no es la letra chica en este caso, sino del espíritu de la norma y la retroactividad de una legislación. En pocas palabras, lo que dice la ley es: nadie en la provincia de Buenos Aires puede acumular más de 2 mandatos seguidos. Por ejemplo, vamos a un caso que nos toca bien de cerca. Sí. El intendente Ariel Sujarchuk. Sí. Electo en 2015. Sí. Reelecto en 2019. Sí. 2 mandatos consecutivos. No puede volver a postularse en 2023. Seguro. Seguro está preso, Martín, sí. Porque en realidad lo que también se puede interpretar, sobre todo si te conviene, es que si la ley se sancionó en el 2016, no puede tomar como referencia el mandato que vos empezaste en 2015, porque ninguna ley es retroactiva. Ajá. Pero la misma ley también dice que se toma como referencia el mandato que esté en curso anterior a la sanción de esa misma ley. Ahí nos empezamos a enredar. Sí, después sí, pero se entendió clarísimo. Además, a ver, esto afecta tanto al Frente para la Victoria, o mejor dicho, al Frente de Todos, como a Juntos por el Cambio, porque en la dirigencia política, en el amplio espectro de la dirigencia política bonaerense, hay muchos intendentes, concejales, legisladores que no van a volver a poder postularse si esta ley se cumple a rajatabla, con lo cual se empezaron a presentar algunos recursos judiciales en lo que algunos llaman los chapulines de la política, ¿no? O sea, no contaban con mi astucia de: te aprobé la ley, pero ahora te digo que esa ley así no va, o por lo menos a mí no me aplica. De hecho, lo puse de ejemplo, lo tengo que saber porque realmente corresponde, y porque el caso del intendente de Escobar grafica el doble discurso que hay en muchos casos con respecto al sistema en la política. Cuando se sanciona la ley en el 2016, el intendente dice: limitar los mandatos fortalece la democracia, promueve la renovación y la movilidad de la dirigencia, dando lugar a las nuevas ideas y propuestas de cada generación necesita. En el 2020 dice: la ley que sacó el gobierno de Vidal no tuvo la vocación de ser un proyecto de autolimitación institucional, lo hicieron como estrategia para borrarnos del mapa a los peronistas y les salió mal. O sea, esa ambigüedad, o mejor dicho, esa contradicción que se encarna en las palabras del intendente Sujarchuk, que en 2016 apoyó la ley, celebró su sanción, a pesar de que el Frente para la Victoria no votó esa ley, la votó en contra, y ahora en 2020 dice: bueno, la verdad que era una trapisonda. Bueno, lo mismo, así es el gatopardismo de la política cuando sea el momento de aplicar una ley que va a recortar posibilidades de acción y de maniobra. En este caso se verá en las elecciones legislativas, y dentro de muy poco, justamente porque se cierran las listas ahora y ya hay concejales que no podrían volver a postularse. Bueno, vamos a ver qué pasa con eso, si esa ley se respeta o, bueno, si se patea, si se le encuentra alguna forma de postergarla, está por verse. Bueno, ¿ya está escuchando algunos nombres en la calle? ¿Usted que anda mucho? ¿A nivel local? No ando mucho por la calle, Martín. Ando lo menos posible por la calle. Ya lo sé, pero usted... No escucho nada, la gente anda con barbijos, no la reconozco, así que... No, eso es verdad, nadie nos reconocemos en la calle, pero usted es personal esencial, ¿no? Su labor es la periodística, entonces me imagino que ya algunos nombres están dando vuelta. No quiero que los diga, por supuesto, simplemente le estoy preguntando si está escuchando algunos nombres. No, es muy difícil escucharlo, Martín, porque con esto de los barbijos y todas estas cosas por lo general se hablan en voz baja, medio al oído. Está bien. Yo creo que no va a decir lo mismo en el próximo encuentro en el mes de julio, cuando ya tengamos casi más cercanía al cierre de las listas. No, bueno, mira, vamos a hacer lo siguiente entonces, porque no te quiero decepcionar y porque vos tenés razón, un periodista que aparece para hacer columna de actualidad y después le das una pregunta o no se la juega, no sirve. No, pero no está bien, me la dejó picando, me la dejó con puntos suspensivos como para que el primer martes del mes de julio digamos, bueno, a ver, el abanico es este, ¿no? Tal cual, mira, ese es mi compromiso, lo hago al aire. Si para el mes que viene no consigo los nombres de los candidatos que le están mencionando, de los posibles candidatos, está bien. Los invento. Pero algún bien. Nombre vamos a tirar. Está bien, total, tanto se ha inventado en el periodismo y en los medios de comunicación, ¿o no? Sí, o de hecho por ahí, nombres que realmente uno da, porque dice, che, este va primero, fijo, seguro, y después al último momento lo borra. Así que para el caso, todo más puede o menos. Todo puede pasar. Si seguro se lo llevaron preso. Seguro está preso, así sí, que... seguro está preso. Y usted casi remataría esto como diciendo: echa la ley, echa la trampa, así que no digo más nada.
No, claro, sí, tal cual. Y nos podemos leer de Martín Fierro, ya que estamos, ¿no? en este tenor. Ciro. Pero así son las cosas. Hay una ley que es interesante, pero que también fue planteada con oportunismo político. Veremos si ahora la política en otro tiempo acepta hacerse cargo de las mismas normas que se autoimpone o va a un criterio de conveniencia y trata de darle una interpretación que le permita a todos los actores políticos involucrados poder contar con vía libre para definir candidaturas. Seguro. Ciro, como siempre, un gustazo tenerte y en verdad te cortamos nosotros la comunicación para tenerte más minutos al aire porque como te escuchamos una sola vez al mes te extrañamos mucho, entonces la idea era que continúes charlando y obviamente ahí quedó la expectativa de las próximas elecciones y ya que no nos podemos mover porque vos no te mueves mucho por la calle, te invito a seguir escuchando el programa porque nos queda una linda entrevista con Federico Bianco, un escritor escobarense que va a estar formando parte del ciclo de recitales poéticos, si le parece. ¿Cómo no? Me quedo conectado como ya lo estaba, así que sigo escuchando Generaciones. Ahí está, quédese ahí fijo en la 105.1 escuchando Generaciones y ya te comprometo con todo lo que dijiste al aire, te comprometiste vos solo igualmente a hablar de este mismo tema en el mes de julio. Me pusiste entre la espada y la pared y yo ahí en esos casos no arrugo, Martín. No, ya lo sé que no, ya lo sé que no. Está la promesa hecha. Vale, te mando un abrazo a la distancia. Abrazo grande, saludos. Pasaba Ciro Jacuzzi con